al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este enlace es sobre la prédica de este domingo 18 de abril del 2021. Este es un enlace para ti y para todo el público y sobre todo a todos los que necesitan ayuda en su vida, y este programa tiene un propósito de cómo poder ayudar por medio de estudios y consejos bíblicos de salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchísimas otras cosas. Me gustaría darles un consejo. Debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido y pronto de nuestros problemas y muchísimas otras más bendiciones que hay en este Semillas de Fe, un grito de ayuda. Nos puedes estar viendo, oyendo y siguiendo y nos puedes ver por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y sobre todo me gustaría que se suscribiesen a nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda por los medios Facebook, YouTube y WhatsApp, y nos dieras tu comentario, qué es lo que te pareció, cómo cambió tu vida. Quiero que tú te comuniques con nosotros por estos medios y nos digas verdaderamente si te ha gustado o lo que tú nos tengas que decir. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes lo que el creyente debe de saber. Lo que el creyente debe de saber. Realmente es de suma importancia en los inicios de nuestro caminar en el cristianismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es una pregunta muy sabia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Porque si cada uno de nosotros a veces está uno desviado por unos pocos grados al inicio por medio del pecado y estamos viajando ese camino por un tiempo, ya no va a ser por un pequeño, ahora sí que desvío, sino será un desvío por kilómetros más adelante. Y por eso aquí es lo que el creyente debe de saber. Sobre todo, cristiano debe atesorar profundamente en su corazón, en su cabeza, en sus manos, a medida de que cuál es el camino que Jesús nos está demandando. Es bien importante esto. La única cosa que la Biblia nos enfatiza más es el amor de Dios y la gente que es de Dios. Si vemos sobre el amor de Dios, es que nosotros sabemos conforme a su palabra que Dios nos ama. Y me gustaría leer aquí en la Biblia Romanos 5:8. Pero Dios nos demostró su grande amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Una cosa importante es esto. Dios no está ahora sí que podríamos decir en desacuerdo de que cómo vivimos o cómo es, sino al contrario. Tanto es su amor que Él quiere que tú te acerques a Él, y cuando tú te acerques a Él y obedezcas, ¿verdad? Tú vas a ver de su grande amor, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y empezamos a ver una cosa bien importante. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿verdad? Permanece en Dios y Dios en él. Y sabemos que cuando Dios nos ama, nosotros en sí, por medio de su amor, nos da una confianza. Y vivimos en amor porque Dios vive en nosotros. Un ejemplo, una motivación. Para poder entender esta palabra, necesitamos nosotros, para poder alcanzar
estudiar mucho la palabra del Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra motivación? Primero, aprender. Luego, a servirle a Dios, a adorarlo, a darle, a orar. Y cada una de estas palabras que te he estado dando significa el poder crecer de una manera relacional más con el amor de Dios, y también no nada más con el amor de Dios, sino también con la gente, porque dice su palabra: amaos los unos a los otros. Y en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 36 dice: mas ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer mandamiento y es el más importante. Hay el segundo mandamiento, que es igual de importante, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando uno lo lleva conforme a la ley y las exigencias de los profetas, y nos basamos en estos mandamientos, lo que va a traer, ¿verdad?, va a ser una bendición grandísima. El primer y gran mandamiento y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Usted no solo es salvo por gracia, sino que también crece uno por medio de la gracia. Hoy en los nuevos cristianos, para que haya un crecimiento, necesita aprender a limpiarse de su vida. Y solamente la podemos hacer con la ayuda de Dios. Pero el enemigo a veces pone muchas trampas a aquellos que son cristianos primerizos, que no pueden crecer porque realmente el enemigo le pone cosas en la cabeza a la persona, y en lugar de limpiarse y pedirle ayuda a Dios, ¿verdad?, no puede realmente crecer. En cuanto uno menos peque, la gracia de Dios está más en nosotros. Podemos pecar menos, un ejemplo, y amar más, pero lo podemos hacer sin la gracia de Dios y no funciona. Entonces podemos ver que este gran mandamiento de amar a Dios y amar a la gente es un trato de obedecer, sobre todo la gran comisión de ir y hacer los discípulos, ir y enseñar la palabra, comunicarla. Al principio, cuando empieza uno como cristiano, lo primero que quiere hacer es llevar lo que vivió. Entra con nuevos albedríos, es muy entusiasta y empieza a predicar lo que Dios hizo en su vida. Y nosotros en nuestro lugar debemos de guiar a la gente a Jesús por medio del amor hacia Él. Dice la palabra que si uno hablase en lenguas humanas y angélicas y no tenemos amor, venimos a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si realmente uno tuviese la bendición grandísima de tener la profecía y sobre todo diferentes tipos de ministerios, ¿verdad?, si uno no tiene fe, de nada sirve.
Otra cosa importantísima, la preeminencia del amor de Dios. Y podríamos verlo de esta manera. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, y yo no amo a los demás, sería como un metal ruidoso nada más. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y tenía mucha fe, esa fe me podría ser capaz de mover montañas, pero no amar a otros. Y dice la palabra que uno no sería nada. Pero si uno da el todo a la gente que tiene necesidad, a los pobres, inválidos, enfermos, hay tanta gente que se tiene que y se puede dar. Dice la palabra que si hasta el mismo rato en sacrificar nuestro propio cuerpo, al momento de que uno lo hace, era una manera de adorar a nuestro Dios y darle honor a Él. Es un ejemplo. Deberíamos nosotros aprender a vivir de una manera humilde. De esa manera humilde podemos nosotros compartir con la gente humilde. Y ahí lo más importante es dar una esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Jesús. Un ejemplo, debemos nosotros estar ya platicando con nuestros vecinos. ¿Cuántos de ellos no tienen a Jesús? Esto debemos de hacer nosotros como cristianos. Y qué hermoso sería de que nosotros supiésemos después que ellos también lo son. Y la manera en que debemos de estar hablando y comunicando el Evangelio del Reino es de una manera muy sencilla, enfocándonos en Jesús primeramente, enseñando el sacrificio que hizo en la cruz. Después, lo más maravilloso, resucitó al tercer día, y al resucitar al tercer día nos dio la facultad de estar en su reino. Cuando uno confiesa a Jesús como su Señor, es lo mejor que uno puede hacer. Jesús es Dios y es Dios encarnado. Un ejemplo, ningún otro líder religioso como Moisés, como Buda, como Mahoma es su igual. Al contrario, son hombres y Jesús era Dios encarnado. Jesús es Dios. Al encarnarse se hizo hombre y Él fue el centro y la circunferencia, o sea, el centro y el borde de toda la vida y de toda la creación. Y todos, aparte, todos los más regalos que Dios nos ha dado, que es su amor, que nos ha dado la vida, que nos ha traído la verdad, que nos ha dado la gracia en este mundo, y el único hombre que lo pudo hacer y lo está haciendo es Jesús. Lo más hermoso es que cada uno de nosotros tenemos una facultad hermosa que Dios nos da, y conforme a la palabra entendemos que Dios tiene cuidado de nuestra vida. Y no solamente de nuestra vida espiritual, sino de todo tipo de vida que tenemos nosotros aquí en este mundo.
Un ejemplo, puede ser un error pensar que Dios solo le preocupa de una sola sección de nuestra vida, llamada el alma o llamada el espíritu. Pero no es así. Dios se preocupa y es el Señor de todas las áreas de su vida personal. Y no nada más de nuestra vida personal, sino también en la emocional, en la social, en la familiar, en la financiera, en la física, en la profesional, en la intelectual, en la sexual y en muchas otras cosas, así sucesivamente. Por eso el Señor lo que nos demanda a nosotros, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, el Mesías, el Salvador, es que así como Él nos ha amado y nos ha dado la oportunidad de ser unas nuevas personas, nosotros también debemos de amar a nuestro prójimo, amar a otros cristianos que van a diferentes iglesias. Pero a veces, por desgracia, muchos cristianos e iglesias consideran que su marca de cristianismo es el único y es el verdadero. Y nunca es así. El que hace las cosas verdaderas es Jesús. Y Jesús por eso dio esa autoridad a la iglesia para que se enseñase el evangelio, la doctrina. Él mismo nos instruyó por medio de su doctrina, que un día vamos a hablar, qué se refiere la doctrina de Jesucristo. Muchos piensan que nada más una iglesia es verdaderamente cristiana, pero no es cierto. Piensan que son los mejores, piensan que son los correctos, pero aquí no es eso. Aquí todo es personal, delante de Dios. Y cada uno vamos a dar cuenta delante de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque aquellos que piensan que son los únicos, que son los mejores y los más correctos, esta es una actitud orgullosa y esto trae pecado. ¿Y qué crees? Que esa manera de actuar el cristiano aflige a Jesús, y sobre todo si Él ya fue molido por nuestros pecados en la cruz, seguimos nosotros destruyendo su cuerpo. Por eso debemos nosotros aprender a estar luchando por la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando con humildad y sobre todo dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace en nosotros, y también gracias a Dios que por medio de nosotros hacemos a los demás, a los cristianos y a los que no somos cristianos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a estudiar la palabra del Señor. Antes de ello, debemos estar orando y debemos de tener nuestra Biblia abierta, porque es una manera de la cual Dios nos habla. Dios nos da la revelación. Muchas veces la manera que estamos esperando que nos conteste el Señor está aquí, porque esta es la guía perfecta que fue escrita por su propio dedo, y por medio de ello, ¿verdad?, nos trae el verdadero consejo en el cual nos trae la victoria. Aparte de la oración hay variedad de ejercicios espirituales, como buscar un lugar, como dice Mateo 6, en secreto para estar en oración, buscar esa soledad para tener esa comunicación con el Padre. Otra parte de la variedad de ejercicios espirituales es el saberle servir a Dios. Dice que debemos de servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo el cuerpo. Y también dice que otro de los ejercicios espirituales es el ayuno.
El no es dejar de comer porque unos piensan diciendo, pues ya voy a ayunar y así mira, hago 2 tiros en una. En flaco y aparte estoy bien con Dios. Con ese pensamiento no funciona. Pero sobre todo hay 2 cosas bien importantes hablando sobre los ejercicios espirituales, que es la importancia de la comunicación. Segundo, la comunión con nuestro Dios mediante la oración. Y sobre todo, para poder escuchar a Dios mismo por medio del Espíritu Santo, que es nuestra guía, y aprender acerca de Dios a través de ¿qué? De las Escrituras. Por eso nosotros debemos estar en oración y leyendo las Escrituras, y sobre todo acerca de Jesús. Y eso lo podemos ver en los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también podemos ver el libro de Hechos, una parte importante de cómo Dios dirige y cómo Dios le da la autoridad a la iglesia. Y con la oración nos va a enseñar cuál es el comienzo y cómo debemos de guiarlos en su temor. Otra de las cosas importantes es que la oración es muy importante para los cristianos. Es una manera de tener una relación íntima con nuestro Dios. Como le decía anteriormente, necesitamos buscar un espacio solo para tener esa comunicación solamente 2 personas, que eres tú y el Señor. Un ejemplo con la oración, si leemos las cartas de Santiago, de Filipenses y de Efesios, nos enseña y nos relaciona de cómo debemos estar orando. Pero para todo esto no nada más es de que yo solo ya nada más, no, sino siempre necesitamos ayuda. Y por eso, como se los dije desde el principio, necesitamos lanzar un grito de ayuda a nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos esté ayudando, nos esté levantando, nos esté dando fortaleza. Pero también aquí en la tierra necesitamos a una persona que sea un mentor, una persona que nos pueda estar ayudando, una persona que cuando uno está en problemas traiga una palabra de aliento y te enseñe también de cómo debes tú estar encaminándote con Jesús conforme a los problemas que tú tienes. Por eso es bueno que uno se acerque a una persona cristiana madura en la fe. Aquí es una cosa importante. Lo más recomendable que podamos nosotros decir, que fuera de su mismo sexo, el que sea su mentor. Porque luego el enemigo usa ciertas estrategias y buscan, ¿verdad?, que uno caiga en malas actitudes, en acciones que no se deben de llevar. Y verdaderamente cuando tú tengas ese mentor, será para tu vida una bendición. Y cuando vayan creciendo los dos, verán un cambio. Realmente a veces en las iglesias cristianas, a veces los que no son cristianos creen que es una religión y no es cierto. El cristianismo es vida.
Es una ruta en la cual Jesucristo nos enseña, al seguir sus pisadas, a obtener ese hermoso viaje, a estar cara a cara con el Padre. Y cuando uno verdaderamente se pone dispuesto a estudiar la palabra, a recibir consejo, a saber escuchar la voz de Dios, cada uno de nosotros como cristianos aprenderemos cosas nuevas diariamente. Y cada cosa que estamos aprendiendo serán correctas. Hay otra cosa importante, porque muchas veces debemos tener el discernimiento y debemos de pedírselo a nuestro Dios. Ese discernimiento para que no podamos nosotros, en cierta manera, desviarnos, ¿verdad?, por un mal camino. Por eso es necesario tener un consejero, para que aquella persona que esté involucrada en la fe de Jesucristo y sea una persona que busca a Dios, pueda ayudarle a salir de ese mal camino. Porque si no hay esa persona que nos pueda ayudar, simplemente vas a estar equivocado y te vas a ir por caminos que a Dios no le gustan. Por eso es necesario que aprendamos nosotros a estar ayudando, a aprender a seguir a Jesús, a la gente que no lo conoce, y también, sobre todo, a los que apenas empezaron y conocieron a Jesús, a los nuevos cristianos. Y yo creo que esto era lo más importante en la vida de esta persona en que tú le estés guiando. Entonces, todo lo que el cristiano debe de saber es que si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. O el que no tiene amor, dice la palabra, sigue muerto. Y en la epístola de Juan encontramos varias expresiones. Una de ellas es sabemos. Es algo importante la palabra sabemos, porque es el conocimiento de lo que hemos creído, es la base. Y cuando uno está parado en la roca que es Cristo Jesús, eso nos va a dar seguridad y nos va a traer estabilidad. Si vemos en la carta de primera de Juan, es que todo cristiano debe de saber y tener bien claro en su vida que la única manera de poder tener vida es por medio de Jesús. Otra de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que debemos entender y saber que hemos ya pasado de muerte a vida. Y hemos pasado de muerte a vida por el amor de Jesucristo hacia nosotros. Y muchos también han pasado de muerte a vida por amor a nuestros hermanos, a la gente. Debemos de amar a la gente. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad?, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Si realmente el amar al prójimo, como lo dice aquí, amar los unos a los otros, es un mandato, amar a nuestros hermanos es una obligación. Y como cristianos debemos de amar a todos los miembros de la familia de Dios. Porque al momento en que tú llegas a Jesucristo, crees en Él y lo confiesas, mismo Dios te coloca a ser miembro de la familia de Él, de Dios. Y cuando estás
siendo ya miembro de la familia de Dios, es que tú ya has aprendido a amar. Y amar significa buscar la manera de hacer bien a los otros. Por eso dice la palabra, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y sobre todo, dice, a los de la familia de la fe. Un ejemplo dentro de la Iglesia de Cristo. Entre los mismos hermanos no debe de haber ni debe de existir divisiones. Dice la palabra que, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía. Que vivamos en armonía los unos con los otros. En otras palabras, que no haya divisiones en la iglesia. Por lo contrario, que todos seamos de un mismo parecer, que todos estemos unidos en un mismo pensamiento, que todos estemos unidos en un mismo propósito. Y el propósito es Cristo Jesús. Dice la palabra que en la iglesia de Cristo no debe de existir la acepción de personas. Y es una amonestación verdaderamente contra la parcialidad, que dice de esta manera: hermanos, ¿tú cómo puedes afirmar que tienes fe en el Señor Jesucristo si ustedes favorecen a algunas personas y a otras no? ¿O favoreces más a una que a otra? Un ejemplo. Supongamos que alguien llega a la reunión en la iglesia y llega vestido con ropa elegante, con joyas costosas. Y después de entrar él, entra una persona humilde, una persona pobre y con ropa sucia. Debe de ser el mismo trato que se tiene con el uno, con el otro. No debe de haber diferencia. Eso es el verdadero amor. Porque si uno de nosotros le damos un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, y a la persona humilde y pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, es una discriminación. Y estamos entendiendo que nuestros juicios son guiados por malas intenciones. Y eso no es de Dios. Otra de las cosas que debemos de saber es que Dios permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo. Libro de Juan 3:24 me dice: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con nosotros. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. En otras palabras, ¿cómo podemos tener la seguridad de que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que somos salvos? La única manera es como dice Romanos 8:16, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos trae la vida y confirma que somos hijos de Dios y que pertenecemos a la familia de Dios. Cuando decimos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es que diario
se tiene esa comunicación con el Padre. Diario se tiene esa comunicación con el Hijo y diario se tiene esa comunicación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo diario nos va a estar recordando que somos hijos de Dios y que debemos de seguir adelante, que no debemos de mirar hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no es apto para poder entrar en el reino de los cielos. Y sus consejos, su voz nunca la podemos desactivar. Su voz nunca la podemos callar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios permanece siempre en nosotros, porque nos ha sellado hasta el día que cada uno seamos levantados, seamos muertos, o hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso debemos de entender la palabra, lo que dice Efesios 4:30, no debes de estar triste y no debes de entristecer al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vives. Y da el consejo, recuerden que Él nos identifica como suyos y Él nos da una garantía, y esa garantía es que somos salvos en el día de la redención. Qué importante es esto, ser salvos en el día de la redención. ¿Qué me enseña esto? Que si realmente hemos tenido la fe en Jesucristo, sabemos que si hemos nacido de Dios, no podemos practicar ya más el pecado. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, nos mantiene protegidos, y nos tiene protegidos por el maligno, y el maligno nunca nos va a poder tocar. Qué importante es esto, nunca nos va a poder tocar. Termino con esto, debemos de comprender algo muy importante. Todos pecamos. Y ya tuvimos la oportunidad de ser salvos, de ser limpios. Ahora debemos de buscar la manera de no practicar el pecado en nuestra vida más. En otras palabras, te quiero decir que nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir abiertamente ya en pecado. Si debemos siempre buscar la manera de vivir como Jesús pide que vivamos, en obediencia, en sumisión y llevando el Evangelio a toda criatura. Yo les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y verdaderamente mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas más bendiciones. Por eso me gustaría que te adentres a Semillas de Fe, un grito de ayuda, y nos puedes ver y oír y seguir en nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Pero lo que más me gustaría, sobre todo, es que se suscribieran a nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Ya les dije, por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y me gustaría que nos des tu opinión. Si esta palabra que hoy te di te ayudó, me gustaría que nos dieras tus comentarios. Que tú nos digas también qué tipo de necesidades tienes para poderlas nosotros también publicar por medio de la palabra. Yo soy el pastor Luis Cosío y
y a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Bendiciones.